Muy buenas chicos, ¿qué tal? Espero que todo muy bien por ahí. Bueno, seguramente lo hayan visto, seguramente algunos de ustedes hasta incluso recordaban que hoy era el día en el que se celebraba este aniversario. Así que, ¿por qué no comentarlo con ustedes? Pero no hablar tampoco de este disco, de sus canciones, de lo que implicó, lo que logró, porque honestamente es una historia que todos ustedes ya conocen. Yo no tengo que aportar nada más a lo que ya existe de lo que conocemos musicalmente del debut homónimo de Black Sabbath, que llegó a cambiar las reglas del juego. Hemos hablado encima bastante en estos últimos días de Black Sabbath, por supuesto, por lo que va a ser la reunión. Pero yo lo quiero pensar un poquito desde otro punto de vista. Bueno, dato duro, rápida y fugazmente, hoy 13 de febrero de 2025 se están cumpliendo 55 años ni más ni menos que del lanzamiento del primer álbum de Black Sabbath, llamado Black Sabbath, ¿sí? Lanzado por Vertigo Records. Que bueno, así había sido grabado un año antes, ¿sí? Técnicamente en el 69 ya estas canciones habían sido grabadas, no habían visto la luz, pero habían sido grabadas y se dieron a conocer un poquito menos de un año después. Ese mismo año llegaría Paranoid, pero mucho más adelante. Lo que me interesa para este video sobre todo es charlar, y ustedes habrán visto en el título que estamos poniendo, o estoy poniendo algo así como la gente recordará esto o la gente se va a acordar de esto en un futuro. ¿Por qué lo digo? Por supuesto que ya estamos viendo el momento, ¿sí? Estamos viviendo los años en los cuales nuestros grandes ídolos o los grandes ídolos referentes de un estilo musical están teniendo que dar sus últimos pasos, ¿sí? Sin lugar a dudas, o sea, por cuestiones lógicas, de edad, ya las grandes bandas del metal están o retiradas o prontas a retirarse, la gran mayoría aún sigue, ¿no? De las que forjaron este género, pero por un par de años. Yo realmente no creo que a Judas Priest le queden mucho más de 5 años. Ojalá que sí, mucho más de 5 años. Iron Maiden lo mismo. Metallica por ahí unos 10, un poquito más. Etcétera, etcétera. Bueno, Black Sabbath obviamente estaba separada, pero se va a retirar oficialmente tras reunirse brevemente el próximo mes de julio. Y con eso viene también un cambio que se viene desarrollando hace mucho tiempo en lo que es el consumidor de música metal y lo que son las grandes bandas de música metal que hoy por hoy están agitando el avispero, por así llamarle, que están marcando tendencia de cierto modo en cómo desarrollar la música pesada hoy día y hace bastante tiempo, reitero, y cómo esto se está viendo también trasladado a las generaciones más jóvenes de mi edad o incluso de aquellas más que vienen por debajo de la mía, ¿no? Yo tengo 26 años, por si alguno no sabe. ¿A qué voy con esto? Yo realmente escucho bandas que en los últimos años han adquirido una enorme popularidad, como es el caso, por poner bandas que se me vienen a la cabeza, ¿no? De Bring Me the Horizon, como es el caso de Sleep Token, como es el caso de bandas que por ahí conservan un poco más de elementos tradicionales del metal, como es Gojira, por ejemplo, ¿no? Y verdaderamente estoy ya bastante lejos de lo que habían sido esas raíces que plantaba Black Sabbath con esta primera música. Y también está el debate, existe el debate de si realmente es heavy metal, ¿sí? Porque técnicamente el heavy metal, como lo conocemos, heavy metal, el subgénero, para mí comienza con Judas Priest y sobre todo con el Sad Wings of Destiny de Judas Priest, porque el primero era muy cepelinesco y sabatesco también. Ya después Judas empieza a adaptar, o a adoptar más bien, un sonido muy propio. Pero que es metal para mí es indiscutible, ¿no? Es metal, hasta es un álbum que es absoluta influencia máxima para el Doom, ¿no? Para el Stoner, etcétera, etcétera. Bueno, según la Rolling Stone, por ejemplo, el tema título de Black Sabbath es la mejor canción de la historia del metal, pero eso ya es tema de cada quien. Lo innegable es que ese fue el punto de partida. Y ese punto de partida estaba muy influenciado aún por el blues, por la música psicodélica, ¿sí? Y por muchos otros elementos que venía desarrollando el rock, ¿sí? En la década de los 60. Incluso tal vez alguien se podría intentar animar a referenciar los 50, ¿no? Pero más que nada los 60.
Entonces, con los 55 años que han pasado desde el nacimiento de este disco de Black Sabbath y por ende el nacimiento del metal, eso para mí es cierto, ¿sí? Eh, Ha habido tantísimos años de evolución. Ojo, a mí me gustan todas las bandas que acabo de mencionar hace un ratito, me gustan todas, ¿eh? No se crean que lo digo despectivamente porque las disfruto. Hay claras muestras acá en el canal de que yo de esas bandas he hablado de todas muy bien. Eh, pero realmente uno traza una suerte de línea temporal y te das cuenta que en los últimos 10, 15 años al menos, prácticamente todo elemento que plantó una banda como Black Sabbath, porque la distorsión ya existe hace varios años atrás, estaba tocando Hendrix con distorsión, estaba tocando Cream con distorsión, los Beatles tenían distorsión en algunas canciones, o sea, la distorsión existe hace mucho tiempo, Chuck Berry mismo, ¿no? Es leve, es sutil, pero existía. El tema es que, bueno, bandas de los 70 le subieron, la pusieron un poco más al palo, ¿no? Y obviamente la intención es diferente. Tony Iommi, puro acorde de quinta. Él dice que obviamente es por el accidente que tuvo trabajando en la fábrica en la que trabajaba. Obviamente Geezer Butler tenía y declaraba que le interesaba mucho el estilo pared del bajo, no de estar haciendo firuletes constantes, por lo cual se adquiría un grado de pesadez un poco más marcado. Pero verdaderamente, más allá de lo heavy de la música, que es muy distinto el heavy de aquella época, o el metal de aquella época, el que escuchamos ahora, yo realmente voy escuchando muy pocos trazos o muy pocos retazos, al menos de aquel Black Sabbath, en las bandas que a día de hoy están llevando la batuta o liderando tendencias más allá de las que ya existen clásicas de toda la vida como Metallica, ¿no? Esas que siguen activas y por supuesto no me estoy refiriendo a ellas, ¿no? Me estoy refiriendo a lo último de Architects hace varios años, por ejemplo, otra banda muy del momento, Five Finger. Te puede gustar más o menos, no importa, pero son las bandas que convocan y las que mueven y muchas de las que logran que las nuevas generaciones se vayan integrando poco a poco en lo que es el mundo del metal. Luego pueden profundizar o se pueden quedar en esas bandas, de igual modo está bien, ¿no? Que la gente haga lo que quiera. Pero a lo que yo voy es, ¿recordarán esas personas que hoy tienen tal vez 13, 14 años, se están metiendo al metal por Baby Metal, tal vez por Bring Me the Horizon, como acabo de decir, por Spirit Box, por Poppy, ¿no? Por cualquiera de estos grupos? ¿Recordarán dentro de 10 años lo que fue, o lo que es más bien Black Sabbath? O al menos lo conocerán más allá del nombre, porque por supuesto uno empieza a escuchar metal y tal vez escucha el nombre Black Sabbath y escucha Iron Man, escucha Paranoid obviamente, pero ¿le dará a esa gente la importancia que merece realmente a Black Sabbath? Una banda como, al metal más bien una banda como Black Sabbath. Es una pregunta que creo que también estaría interesante que ustedes puedan responder en los comentarios. Hay dos casos que yo quiero citar que me parecen importantes, porque si bien nadie está obligado a escuchar música que no le mueve un pelo, o música que por ahí no le llama tanto la atención, mismo yo siempre he dicho que si bien conozco plenamente la discografía de Black Sabbath, me gusta de la época con Ozzy, por supuesto, me gusta la época con Tony Martin, todo, para mí, por mis gustos musicales, cuando yo crecía, cuando descubrí el Black Sabbath con Dio y cuando descubrí a Dio en solitario, cuando descubrí Rainbow, ese fue el estilo de metal que primeramente me cautivó, ¿sí? Me gustaba más ese tipo de voces, me gustó más lo que hizo Black Sabbath cuando se subió un poquito al tren de la New Wave of British Heavy Metal, por más de que eso ya por ahí no les correspondía, o por supuesto que les correspondía, por supuesto que los podían hacer, pero digo, ya no era algo que le pudiéramos adjudicar netamente a ellos, porque había otras bandas trabajando ese estilo, ya, como Judas Priest, por ejemplo. Y es interesante, ¿no? Yo recuerdo hace unos meses que estuve en un festival acá que se hizo en Argentina, vivimos música, había un escenario dedicado a bandas de metal, argentino, metal y hardcore, y tocó el tributo a B8, ¿sí? Que tiene a Roweck en la batería, lo tiene a Beto Seriotti en el bajo, a Sergio Berdichevsky en guitarra y al Canario de Plan 4 en las voces actualmente. Y Canario dijo algo muy interesante, porque anteriormente habían tocado bandas como, bueno, mismo Plan 4, ¿no? Arde la Sangre, Áspera, el 911, todas bandas que, si bien tienen estilos más o menos modernos que las otras, son, obviamente por ahí mueven un poco de público más joven que B8, ¿no? En este caso el tributo a B8, adentro encima estaba tocando un tributo a Riff, o sea,
bandas de mucho legado acá. Y el Canario dijo algo muy importante, no lo voy a citar, voy a parafrasear porque no me lo acuerdo textualmente, pero dijo algo así como, hay que intentar que las nuevas generaciones, que los pibes sepan, solamente que sepan y que conozcan que todo esto existe, en este caso le estaba hablando de B8, ¿no? Para la escena nacional, todo esto existe por estos tipos que están acá, sobre todo Rowek, y por Ricardo, y por quienes lo acompañaron en su momento, ¿no? Beto Samarvide, Civile, etc. O sea, todas estas bandas que existen a día de hoy en Argentina, ¿sí? Que practican por ahí sonidos mucho más modernos de lo que hacía B8, existen porque hubo una banda que plantó la semilla anteriormente, se animó de cierta forma a rebelarse contra ese flower power ya existente, ¿no? Que bueno, era toda esa guerra que había contra el hipismo también para esa época, en Inglaterra bien pasó, y Black Sabbath fue una banda muy combativa para con ese movimiento. Una época muchísimo más difícil para practicar este tipo de música, ¿no? Y encima para una banda como Black Sabbath, que también trajo temáticas ocultistas, ¿no? Letras totalmente polémicas y temáticas también para lo que era la época, porque es muy fácil a día de hoy cantarle al diablo, mencionar a Satanás en una canción. Pero en los 70s te la regalo, ¿eh? Lo mismo acá para ciertas cosas con las que se vio inmiscuida una banda como B8. Entonces, de cierta forma es muy interesante que las nuevas generaciones, por más de que no disfruten de esos sonidos, que les pueda llegar a parecer viejo o lo que sea, sepan que existió eso para que hoy en día exista todo lo que esa gente escucha, ¿no? Que repito, está todo bien. Yo soy el primero en encantarme Bring Me The Horizon. El primero soy. Me encanta la banda. Y otra cosa, bueno, otra fue también cuando Amusia, ¿no? Antes de que yo entablase una relación de amistad con Amusia y colaborásemos y todo lo que ya saben que hacemos, yo lo veía a él como consumidor. Y él en un momento habló de también si era necesario conocer bandas de antaño para tener un poco más de conocimiento de lo que, de lo que es el... Si es necesario conocer bandas de antaño para ser más metalero. Y la reflexión fue que no, que obviamente no es necesario, pero que realmente te aporta un poco más no solamente de conocimiento para con el resto, te tiene que chupar un huevo lo que piensa el resto de vos, pero un poco de conocimiento para con vos mismo, ¿no? Yo cuando empecé a escuchar metal también tenía esa curiosidad que imagino que la gran mayoría de ustedes también tendrán, de intentar entender o intentar darme cuenta de por qué cierta banda sonaba más pesada que la otra, de dónde había tomado influencia, por ejemplo, una banda como Metallica, que fue la primera que a mí me encantó del metal, y después ahí descubrí Motorhead, por ejemplo, descubrí que a Metallica le encantaba Venom, descubrí que Ulrich había viajado ida y vuelta constantemente ya cuando él estaba en Estados Unidos a Inglaterra para descubrir bandas como Saxon, como Diamond Head, como Tigers of Pantan, etcétera, etcétera, ¿no? Y construir un poco como esa red conceptual de cosas que pasaron para entender un poco el metal. Porque obviamente vos escuchás a día de hoy Bring Me The Horizon y no te suena para nada te suena a lo que hizo Black Sabbath. Pero si vos vas trazando un pequeñito árbol genealógico para atrás, de Bring Me The Horizon por ahí puedes trazar alguna referencia a Killswitch Engage, de Killswitch Engage puedes trazar alguna influencia a The Gates, de At The Gates puedes trazar, bueno, me siguen el juego que estoy haciendo, y podés llegar, y podés empezar a comprender bastante bien cómo es que se fueron dando las cosas, además de la importancia, repito, que han de tener bandas como estas. Así que esta pregunta que yo me hago, por supuesto que el tiempo la responderá también con el correr de los años, pero sí me parece muy interesante que por más de que aquellas personas, obviamente que de acá a 20, 30 años que ya los músicos de Black Sabbath no estén en este plano existencial sobre la faz de la Tierra, que la gente los recuerde con respeto, sobre todo, y sabiendo que por más de que por ahí no disfruten tanto su música, que si no fuera por bandas como esas, ¿sí? Y me pasa el caso con un montón de bandas también, muy difícilmente ellos estarían escuchando lo que están escuchando a día de hoy por la evolución natural que tuvo un estilo como este. Así que bueno, esa es la pequeña reflexión del día. Gracias Black Sabbath por tanto. Escuchen el homónimo para festejar el día de hoy, 55 años. Nos vemos la próxima. ¿Qué opinan de todo? Los leo, ¿eh? Saludos.